¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Fronteras. Un día más, una semana más, estamos con todos ustedes para explicarles temas que tienen que ver muchas veces con aquellos abusos que la propia sociedad nos infunde, y nos infunden desde estatus importantes, económicos, financieros, aquellos que nosotros también de alguna manera les hemos dado un valor, una confianza, y luego se ve toda mermada. En cualquier caso, además de esos temas, les venimos hablando de temas que tienen que ver con el humanismo en sí. Un tema esencial para los tiempos que corren. Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Sin Fronteras. Si un alto porcentaje de tu sueldo va para pagar deudas, debes conocer la ley de segunda oportunidad, que protege al deudor que no puede llegar a final de mes. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero. Bien, igual que lo estoy disfrutando yo en el día de hoy, pequeña explicación, este pequeño dossier de Área Jurídica Global, aquí lo tienen ustedes, lo estoy disfrutando porque este despacho de letrados y de abogados distribuidos por toda España, por todo el mundo, me atrevería yo a decir, porque están dando información a otros letrados de lo que ellos vienen trabajando hace tantos años. No puedo pagar mis deudas, mis ingresos son insuficientes, el banco ha iniciado acciones judiciales contra mí, puedo entregar mi piso por la deuda, preguntas, gastos a reclamar, personas físicas y autónomos, la ley de la segunda oportunidad, bueno, un montón de cosas que ellos vienen trabajando desde hace tanto tiempo y que nosotros en este programa semanalmente les venimos a todos ustedes explicando, porque tienen que ser conscientes que a veces no es todo oro lo que reluce, y de eso vamos a hablar también en el día de hoy. Por eso paso a presentarles a todos ustedes a los socios fundadores y directores de Área Jurídica Global, despacho que nos acompaña en cada edición de Sin Fronteras. Ariana López, socia directora de Área Jurídica Global, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Te queda bien esa chaqueta, muy mona, ¿eh? Muy amable. Me faltaría más. Francisco Javier López, socio fundador, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias. Me gusta tu corbata, pero... Bueno, aquí no abusamos ni de americanas ni de corbatas. Tenemos que hablar de abusos bancarios. Bueno, pues vamos allá entonces con ese tema, porque la semana pasada hablábamos de hipotecas. Sí. Ha causado un revuelo tremendo, no solamente aquí en Cataluña, sino en el resto de España. Pero en el día de hoy me gustaría que me hablarais esa relación que tienen los bancos con el Banco Central Europeo, por ejemplo, y los bancos que tenemos aquí en España, los nacionales. ¿Con quién empiezo? Bien, yo si queréis os comento, como saben ustedes, la actividad de un banco consiste, el banco está para ganar dinero, de hecho cotizan en bolsa, con lo cual las personas que tienen dinero invierten en los bancos invirtiendo a través de los mercados. ¿Qué hace una entidad financiera? Pues la entidad financiera lo que hace es, por un lado, captar activos, captar dinero de los clientes, tiene un fondo de reserva actualmente de cada 1.000 euros que tiene un banco captados en dinero de los ahorradores. Provisiona al Banco de España un 10%, de esos 1.000 tenemos ya 900 euros, y luego le permite el sistema prestar 9.000 euros en préstamos. De cada 900 que tiene puede prestar 9.000, ¿vale? Con lo cual se va generando un beneficio, el banco saca dinero donde no lo hay, o sea, se crea ese dinero de la nada, ese dinero virtual, tiene posibilidades multiplicado por 10 de generar ese dinero, y ese dinero se presta a empresas, a familias y demás. Si el dinero, la economía va bien y las personas pueden pagar, el banco gana dinero y los inversores que están en bolsa también ganan dinero.
Si las personas no pueden pagar, las empresas cierran, pues el banco tiene un problema, los inversores también. Y entonces es cuando el banco, como somos europeos, existe una posibilidad de un rescate europeo, de hecho se ha pedido en varias ocasiones varias entidades, que es pedir ese rescate europeo. ¿Y qué sucede? Pues que los bancos tienen que tener los balances bien, porque si tienen una morosidad muy elevada, si no hacen bien los papeles, no hacen bien los deberes, pues luego no pueden conseguir dinero encima que puede venir, inyecciones de capital de la Unión Europea. Resumiendo un poco la pregunta que hacías, es que en momentos puntuales donde necesitamos estas inyecciones es cuando España llama al Banco Europeo. Y aquí se tienen que presentar unos balances que cada banco presenta obviamente el suyo, donde tiene que salir que el porcentaje de mora no supera un porcentaje X, que es el que pide el Banco Central Europeo. Si lo supera, no ayudan con estas inyecciones de capital que bien comentaba Javier. Sin embargo, si no lo supera, tienen esta inyección. Entonces, a partir de aquí es cuando el banco tiene o bien que todo esté perfecto, que no haya crisis, que todo esté en su correcto momento de pago, o tiene que empezar a pensar qué hace con la deuda que ha generado, que tiene acumulada. Claro. Si me permites, yo esta mañana venía a la televisión con un granito aquí. Mi cámara, ¿cuál es? Como dicen, esta es mi cámara, ¿no? Bien, pues tenía un granito aquí. No me lo ven ustedes porque me lo han maquillado. Esto es lo que hacen los bancos cuando su balance no es el correcto. Cuando tienen un balance no correcto se llama maquillaje del balance. ¿Cómo se maquilla el balance? Pues si tengo una morosidad de 20 puntos, 20%, y no puedo tener una morosidad de más de 10, me sobra la mitad. ¿Qué es lo que hacen? Esa mitad de morosidad la venden, la sacan de balance, la venden a los llamados fondos de inversión por el cliente final mal llamado fondo buitre. Ese fondo buitre es el que posteriormente se queda ese activo, se queda esa deuda y luego se la reclama al cliente. Aquí empiezan ya los problemas que puede tener el cliente, que como decíamos hace tiempo en la canción ¿Dónde estará mi carro?, pues ahora a veces hay que decir ¿dónde estará mi deuda?, porque a veces localizar la deuda de un cliente nos podemos volver tarumba. Vamos a hablar de esos fondos buitres, pero claro, cuando hablamos de economía, Ariana, la gente de la calle, como un servidor, dices, bueno, es que empiezan a hablar de economía, el que sea, ¿no? Un financiero, un economista, el mismo director del banco, y estás en buenas manos, o crees que estás en buenas manos y te dejas llevar porque no entiendes de economía. Bueno, ¿bien? es que incluso las personas que entienden de economía no saben lo que vamos a explicar ahora. Claro. O sea, que es muy importante estar atentos. Claro, o sea, el banco siempre gana. El Banco Europeo, hablábamos, le presta un dinero al banco, a nuestro banco, con un interés casi nulo. Y sin embargo, ese banco a nosotros nos cobra unos intereses importantes. Pero déjame puntualizar. La frase el banco siempre gana, en área jurídica global nunca la decimos. Siempre gana el consumidor. Lo que pasa es que solo gana el consumidor informado. Por eso es importante que la gente, para tomar buenas decisiones, esté informada. Y es como, bueno, el ejemplo que siempre decimos, si tú a un niño pequeño le das un billete de 500 o un jueguecito, un cochecito, cogerá el coche, no el dinero. Claro. Eso es porque le falta información. Por lo tanto, es muy importante siempre para realizar las acciones indicadas, saber y tener la ley. Bueno, es que la ley está a favor del consumidor, por lo tanto es saberla utilizar. El banco no siempre gana. Está claro, y el banco no aplicará una ley que va en contra suya, está claro. Está claro. Está claro. Háblame de esos fondos buitres, Ariana, por favor, que antes comentaba Javier. Sí, pues no dejan de ser empresas, organizaciones, que lo que hacen es eso, ir comprando deuda, que no es que compren la deuda en sí, quiero esta, sino que lo compran en formato pack o en formato globo. Bueno, hay de todo, a veces sí que es de manera puntual, pero cada vez intentan ponerlo todo más difícil para que a los profesionales como nosotros nos cueste más descifrarlo, pero bueno, ahí estamos. Eso significaría, por ejemplo, que de 50 clientes que tiene un banco que deben dinero, ¿no? ¿Sí? A ese banco, ¿Sí? Viene un fondo buitre, compra las 50 deudas para que el banco pueda recibir o siga recibiendo dinero del Banco Europeo. Sí, o más que nada que también tenga una imagen de solvencia para poder seguir vendiendo acciones, participaciones, o sea que al final lo que tú debes no sabes dónde está, porque está en un fondo buitre, ¿no? Exactamente, está en un fondo buitre o incluso otro tipo de inversores también pueden comprar deuda. Y si me permites, yo lo voy a complicar todavía un poco más, intentando no complicarlo. Está muy bien. Es cierto que cuando un banco tiene deudas, se las pueden vender a esos fondos de inversión, llamados vulgarmente fondos buitre,
Pero no olvidemos que aún hay un pequeño lío anterior. Todas las cajas de ahorros en España titulizaron las hipotecas, los préstamos que tenían, especialmente hipotecas. ¿Qué es titulización? Titulización es todo ese paquete de hipotecas que tengo, por ejemplo, una media de un 2% de interés a 40 años, ¿verdad? Multipliquemos 2% por 40 años, 80% es lo que va a ganar el banco en los 40 años mínimo por prestarte el dinero. Ese 80% lo pongo en un FTA, Fondo de Titulización de Activos, y de golpe le dan al banco el 90% de ese 80%. Con lo cual, ¿Quién se lo da? Ese fondo de titulización de activos. Hay diferentes FTAs en España. Por ejemplo, ahora mismo, sobre todo las entidades financieras que antes eran cajas de ahorros, que el Banco de España, cuando vio que estaban en quiebra, obligó a la titulización. Eso es muy importante, porque cuando le reclama a usted ahora mismo una empresa, pues por ejemplo el BBVA, donde anteriormente esto venía de un IM, de una caja de ahorros, cuidado porque ahí hay un FTA, hay un fondo de titulización de activos. Y ahí, con la titulización, que nos cuidaremos de encontrarla, hay un vacío legal porque es muy difícil, es lo que se llama falta de legitimación activa, saber, ¿quién me demanda? ¿Me demanda el BBVA? ¿El BBVA? Oiga, si yo no firmé nada con BBVA, yo firmé con un IM. Ya, o con Caja de Sabadell, ya, pero es que esto se ha quedado dentro de un paquete, ahí es donde ya empiezan los líos. O sea, se pueden salvar muchas hipotecas por esa falta de legitimación, por esos movimientos que han habido. Y por esa letra menuda, Javier, porque la gente de la calle no está tan preparada como para leer palabras a veces disonantes que hablan de economía y no me entero muy bien. Claro, pero ¿qué sucede? Que, como decíamos antes, la interpretación que ha hecho el Banco de España y han hecho los bancos en sí en esas titulizaciones para conseguir liquidez, resulta que ahora no queda tan clara en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso digo, tenemos un problema en las titulizaciones, que no es lo mismo la titulización de las hipotecas que luego la venta a fondos buitre. Nada que ver. Si su deuda venía de una entidad financiera que no es la misma que le está reclamando, ya podemos hacer cosas. Y luego aparte está que esa deuda que usted sí firmó con el Banco de Santander o con la Caixa, ahora se la reclama el LC, se la reclama Iberia, se la reclama Intrum, se la reclama Exactor, se la reclama Lindor, se la reclama Wilson, se la reclaman diferentes fondos internacionales que han comprado la deuda. Pero repito, diferencia entre titulización de activos, que también tiene su lío, y la venta a fondos buitre de la deuda. Podríamos hacer, de hecho, un día hablar solo de esta titulización. Claro, porque hay temario, es bastante temario. Sí. Todo esto empieza porque las deudas se venden. Entonces, la primera pregunta, ¿esto es legal? Sí. Es la cesión de crédito de la que hemos hablado en otras ocasiones en este programa. Perdón, y permitirme, es que sí que se pueden vender las deudas. Claro. Ahora bien, en la hipoteca que ha firmado todo cliente pone cesión de crédito. El deudor renuncia a sus derechos en cuanto a la comunicación de la cesión de crédito, ¿vale? Autorizando indistintamente la venta del mismo. Cláusula abusiva se da por no puesta, normativa europea en materia de protección del consumidor. De salida, si anulamos la cesión de crédito judicialmente por ser una cláusula abusiva y se vendió, se debería retrotraer. Eso es un apartado... Voy a leerte el artículo que autoriza a vender la cesión y vas a ver claramente, o de una manera más sencilla, lo que acaba de explicar Javier. La misma ley dice que se tiene que notificar esta venta. O sea, es probable que en una primera leída no entendamos muy bien qué quiere decir el artículo, porque uno de los defectos, desde mi punto de vista, que tiene el derecho es que es muy arcaico, muy enrevesado, ¿no? Que digamos aquí, Cataluña. Yo voy a leerlo, vamos a hacer una breve explicación, después lo vamos a volver a leer y creo que va a quedar muchísimo más claro lo que dice el artículo 1535 y siguientes del Código Civil español, porque en Europa los códigos civiles son muy parecidos. Bueno, en la mayoría de los códigos y el derecho se parece mucho porque tenemos una cultura muy parecida y hemos crecido todos de una manera muy similar. Entonces, este artículo existe en toda Europa, pero en concreto es de la ley española. Muy bien. Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que le hubieran ocasionado y los intereses del precio desde el día en que se fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo y el deudor podrá usar su derecho dentro de 9 días, contando desde que el cesionario le reclame el pago. O sea, ya de entrada es probable que tengamos estos pequeños dudas, lapsus y demás. Pero vendiéndose un crédito litigioso, por lo tanto, se puede vender, el deudor tendrá derecho a extinguirlo. Es decir, la persona
que lo debe, la persona de a pie que ha firmado, puede pagarlo. Puede pagar también la cesión del crédito. Devolviéndole al señor, si el fondo de inversión, pensar que una deuda hipotecaria lo compran los fondos de inversión de media al 30% del valor. Si debes 100.000 euros, tu deuda igual la han comprado por 30.000. Pues yo compraría por aquello que tú puedes comprar por 30 más las costas que sean ocasionadas. Reembolsando al cesionario el precio que pago más las costas. Es decir, yo soy la consumidora bancaria. Yo tengo una hipoteca, para poner números redondos, debo 100.000 euros. He entrado en mora, no los estoy pagando y el banco, que eres tú, Pedro, para hacerlo de una manera más sencilla, va a tener esta deuda y va a decir, ostras, ¿y ahora a quién se la vendo? ¿A quién se la encasqueto? ¿Qué hago con ella? Pues se la vendes al fondo buitre Javier, por ejemplo. Pero claro, lo siento, Javier. él también quiere hacer negocio, entonces no te va a comprar los 100.000 por el valor de 100.000. Le vas a hacer un descuento importante porque es un gran cliente. Muy bien. Descuento del 70%. Del 70% lo voy a hacer. Si hay garantía hipotecaria, del 70%. Si es una tarjeta, una deuda sin garantía hipotecaria, por el 10%, descuento del 90%. Yo o sea, ese son descuentos realmente altos. Muy bien, sí. al fondo buitre. Como estamos hablando en un caso de una hipoteca, un descuento aproximadamente del 70%, lo compra por 20.000 euros. Lo triste aquí, dentro de esto, es que yo no me estoy enterando de nada. Pero si voy a Área Jurídica Global y me entero de todo este lío, puedo ir directamente a Javier, sin pasar por ti, y decirle, oye, mi casa yo no la puedo pagar porque la hipoteca me ahoga, no tengo 100.000 euros, pero sí que tengo 20.000, que es lo mismo que tú has pagado por mi casa. Muy o bien. Un familiar te ayuda. O un familiar te ayuda. O sea, que eso es lo que vosotros hacéis en Área Jurídica Global. Exactamente. O sea, hablamos con Javier y por 20.000 euros más gastos recupero y tengo mi casa sin hipoteca, sin mora, sin nada, Fantástico. pagada. O, si no tienes los 20.000, podemos pactar con el fondo buitre que hagas un alquiler con opción a compra. O sea, podemos encontrar soluciones antes de que pierdas tu vivienda. Les voy a facilitar ahora mismo el teléfono. Ahí lo tenemos en pantalla, el 900-730-903. Es el teléfono que pueden ustedes utilizar, llamarles. Ahora mismo, supongo que las 24 horas del día hay personas que le van a un call center que le pueden decir, pues mire, usted llame mañana o déjenos el teléfono y nosotros le devolvemos la llamada y le explicamos un poquito todo lo que están hablando en televisión. Todo y mucho más, llamen a este teléfono de Área Jurídica Global. Unos pequeños mensajes comerciales y volvemos inmediatamente con ellos. Qué fuerte. ¿No llegas al pago de tu hipoteca o préstamos? Si aun vendiendo tu casa te queda una deuda importante, que sepas que existe una solución. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero. Bien, continuamos con Área Jurídica Global sobre ese tema de ese retracto, ¿verdad? Ese derecho también de tanteo, ese movimiento del Banco Central Europeo con los bancos que tenemos en España, los fondos buitre. Pero claro, uno se pregunta, Javier, Ariana, claro, mi deuda hipotecaria, por ejemplo, se la ha quedado una empresa en el fondo buitre. Pero yo tengo trabajo, yo estoy asalariado, yo puedo hacer frente a ese pago. Igualmente puedo ir a reclamar, puedo ir a buscar. Entonces no es deuda, Pedro. Entonces no es deuda. Claro, estamos vendiendo deuda, no estamos vendiendo préstamos que están al día de pago. Bien, o sea, yo necesito estar en un momento difícil, no poder pagar para poder entrar en esa negociación. Sí. Claro, los fondos buitre compran deuda impagada, que es lo que está en los balances de los bancos en una mala posición. Y el banco tiene que sanear ese balance. Entonces, claro, solo vende la deuda. Hay deuda de más de 3 meses, de más de un año, son diferentes. Bueno, pero puede ser, Javier, que yo, por ejemplo, no sé, me hayan reducido el salario. O estás en ERTE, o está en ERTE, por ejemplo. Entonces, ¿podría o no podría? Sí, pero si estás en ERTE y la hipoteca la tienes al día,
Bien. Claro, el banco no venderá tu hipoteca, salvo que el banco quiebre en España, como pasó con Barclays, que se fue de España y vendió a Muy diferentes bien. compañías. Pero si tu hipoteca está en impago o tus préstamos están en impago, las puede comprar un fondo buitre y luego negociar con el fondo buitre unas condiciones mejores. ¿Cuánto podría tardar, por ejemplo, para que mis movimientos económicos estuvieran en un fondo A buitre? partir Los del plazos en derecho. A partir del tercer mes Sí. ya estás en mora. Pero claro, cuando el banco suele vender a fondos buitres a partir de un año, entre 6 meses y un año de morosidad, de impago, es cuando suelen comprar los fondos buitre. Por eso digo que al final, ¿quién se beneficia? Pues tristemente se beneficia del sistema. En cuanto al consumidor, ¿quién puede beneficiarse de este lío que han montado las entidades? El que no paga y está bien asesorado. El que pague al día, oiga, pues mi vecino no pagaba la hipoteca y ahora resulta que debía 100.000 euros y por 30.000 la ha recuperado. Yo quiero hacer lo mismo. ¿Tiene usted la hipoteca al día? Sí, no lo puede hacer. Claro, Se muchas beneficia veces quien no paga y quien está bien asesorado. nosotros intentamos explicar esta parte de la ley del consumidor como la ley del deudor, porque al final hay derechos. También es normal que alguien diga, ostras, y si yo lucho y hago lo que sea para llegar a final de mes y tener dinero para poder hacer frente a estos pagos, entonces no me puedo beneficiar de esto, no, del tanteo no, pero hay muchísimas otras de todos los cosas abusos, que sí, hemos claro. hablado aquí en otros programas y además tenemos un podcast y cada caso al final es un mundo. Os voy a facilitar, bueno, aparte del teléfono, un email que es soluciones@areajuridicaglobal.com, donde también pueden mandar todo tipo de dudas. O sea, al final nuestra finalidad es ayudar. Muy bien. Y a partir de aquí, si alguien está al inicio de una situación de impago pero está al corriente, que venga cuanto antes. O sea, al final, si estás al corriente de pago, tendrás tanto las herramientas de impago como las herramientas de pago a tu disposición. En cambio, si vienes ya tarde, pues siguen habiendo herramientas, aunque menos, claro, al final. Claro, se Cada complica. uno, ¿no? Tiene... El correo electrónico lo decía, ahí lo tenemos, soluciones@areajuridicaglobal.com. No dejen de escribirles o no dejen de llamarles y pedir soluciones. Estamos hablando de algo que nos interesa prácticamente, yo diría que a todos. ¿Cuántos millones de hipotecas impagadas pueden haber en España? Se calcula que 5 millones de hipotecas no se están pagando con puntualidad en Madre España. mía. Hay 150 millones de préstamos activos en España. Eso que decimos, es un sistema macabro, porque es que este sistema económico no está bien organizado. Es claro, como lo han creado los humanos y no somos los humanos, no somos... Es un sistema donde tienen que haber crash obligatorios cada X años, pensando que un banco de 1.000 euros 10 los provisiona, 100 los provisiona en Banco de España y con los otros 900 puede prestar 9.000, imagínate, y luego si no pagan lo venden por una deuda muy barata que puede comprar el propio deudor y demás. Es un sistema bien orquestado, pero claro, por eso cada X años hay crisis, porque el sistema económico no está hecho de forma totalmente Perfecta. ordenada, perfecta. No, correcto. ¿no? Soy tan imperfecto que no me sale ni la palabra perfecto. Con lo cual, estamos en un lío ahora mismo donde, como decía antes, se beneficia quien no paga y está bien asesorado. Es un sistema macabro. Dice, hombre, me tendría que beneficiar del sistema si hago las cosas bien. Pues no, se beneficia el que no las pueda hacer bien. Y encima salimos en la defensa de las entidades financieras o entidades bancarias, cuando De les va ahí mal. que la normativa europea en materia de protección del consumidor, Tribunal Europeo, claro, antes se rescataba a los bancos y ahora a través del 2015 se rescata a las personas con la ley de segunda oportunidad. O sea, Europa va generando normativa europea en defensa del consumidor. O sea, si cada X años hay una crisis y esto es cierto porque lo hemos ido viendo a lo largo de la historia, sin esta ley de segunda oportunidad de la que tanto hemos hablado aquí y más vamos a hablar porque se tiene que conocer, habrían crisis cada mes. Claro. Porque la verdad es que el los consumidor, impagos el son muy deudor, en altos. este caso, Ariana, ¿cómo se entera que su deuda está en un fondo buitre? ¿Se entera? ¿Le avisan o no? Debería enterarse por una carta certificada o demás. ¿Qué puede pasar? Puede ser que se entere en el momento donde quiera hacer una compra y diga, va, pues lo financio. Y le diga, no puede usted aplazar el pago porque está en ASNEF. Que estoy en ASNEF, porque tal. Mira el ASNEF. ¿Cómo se mira el ASNEF? Área Jurídica Global. Miramos el ASNEF y vemos que existe la deuda. Investigamos sobre la deuda, se ha vendido. O directamente ya en el ASNEF nos sale que la deuda no pertenece allí. Que la persona vaya al banco y diga, oiga, ¿qué tengo en este banco? Y le digan, nada. ¿Cómo que nada? Porque ya no estás ni constas en el banco. Al final, Suena casuísticas tan son extraño muchas.
que eso pueda estar ocurriendo y que eso sea legal? Que yo le debo un dinero a un banco. La ley. Es que te diré más, hay veces que, y esto lo tenemos contrastado con clientes, BBVA demanda, o cualquier banco, porque son todos iguales, aquí no hay unos buenos y unos malos, son todos grises, ni negros ni blancos. Cada uno va a la suya, además lo dice, como dice el chiste, cada uno va a la suya menos yo que voy a la mía. No, pues cada uno va a la suya, ¿no? Entonces, la entidad financiera, como lo que necesita es dinero, pues cuantas más comisiones cobre y más rentabilidad le saque al cliente, más gana. Claro, Ojo, claro. que detrás de ese humano al que están cobrando todo lo que pueda, también está igual el cuñado de ese señor o su hermano, o él mismo igual, que tiene sin saberlo un fondo de pensiones donde está cobrando unos beneficios para cuando se jubile del propio banco que está generando recursos. O sea, esto es una economía circular. Claro. Cuanto más robe el banco a los clientes, más ganan los inversores en bolsa de los bancos. Qué palabra que puede ser mágica tu es esa. vecino, el de arriba o el de abajo. Es una Hay palabra. gente que compra pisos en subastas y dice, ¡ay, qué suerte comprar un piso en subasta por la mitad! O un coche. Y esa alegría que tiene de haber comprado un piso en subasta, ¿cómo contrarresta contra la pobre familia que han desahuciado unos meses antes por no poder pagarla? La tristeza de unos es la alegría de otros. Este es el mundo en el que vivimos. Entonces, hay muchas fugas, no es perfecto, y ahí es donde los abogados expertos en estos temas podemos ayudar a todas las personas que se encuentren en una situación débil. Este es un sistema macabro en el que hemos vivido y existe, y no es perfecto. Ya, pero tiene muchas fugas donde los expertos de verdad, los abogados expertos, los profesionales en el sector bancario, podemos ayudar a descubrir dónde está su error y cómo conseguir que usted se beneficie de ese sistema macabro que no lo ha creado usted. Qué O como maravilla. mínimo que como no lo ha creado usted, ni ha puesto las trampas ni las normas, que no salga usted como Claro. la parte más perjudicada. Qué Iba a decir maravilla una este palabra programa fea, Sin pero... Fronteras, qué maravilla poder contar con letrados, con personas, con juristas, con financieros, con personas economistas que saben de lo que están hablando, que lo vienen haciendo hace tanto tiempo y lo están haciendo bien. Un programa humanista que es este programa Sin Fronteras, y eso lo abarca absolutamente todo. Y qué alegría y qué maravilla, Javier, Ariana, poder hablar con vosotros y que nos expliquéis cosas que uno pensaría, bueno, son cosas de cajón. No son cosas de cajón, no se puede pagar más. No podemos permitir que nos tomen el pelo, que nos roben, como tú bien comentabas, ¿no? Sí. Bueno, pues si antes salvábamos a las bancas, si salvábamos a las caixas, a las cajas y demás, ahora pues toca salvar a las personas. Me parece un trabajo extraordinario el que venís haciendo, pero me gustaría ahondar un poquito más, Javier, Ariana. Detrás de esos fondos buitre, ¿quién hay? Hay, no sé, grandes multinacionales, Tiene que haber alguien que tenga mucho poder económico para poder comprar grandes carteras. Ojo, que hemos descubierto que hay fondos buitre que compran y pagan cuando cobren. Esto también es bueno. O sea, compran gratis. Compran al 30% del valor y ya te pagaré cuando cobre. O sea, tú antes eras un fondo buitre, como estábamos comentando el ejemplo. En el ejemplo. Yo era el banco. El ejemplo. En ejemplo. Yo también el ejemplo el banco. Claro, claro. O sea, tú no me pagas a mí esa deuda que yo te he traspasado de la pobre consumidora. Con lo Y cual, cuando yo le pague a él, claro. con gastos, Sí. él gana los gastos y te paga a ti Y entonces Sí, el resto, eso sin existe, interés. es la posibilidad. Entonces, ¿quiénes son? Pues son grandes, son fortunas. Por ejemplo, uno de los fondos importantes que tiene el 80% de los americanos tienen las inversiones en fondos de inversión para cuando se jubilen, planes de pensiones, y esto es de Blackstone. Pues Blackstone en España ha creado un fondo buitre que se llama Anticipa. Y Anticipa, pues, ¿quién está detrás de Anticipa? Pues lo diremos como en el siguiente episodio, lo diremos. Es muy fácil, hemos hecho una gran investigación, somos expertos A en ver, mercantil no existe y un sabremos quién está registro. detrás en España, de las sociedades, los fondos que hay en España. Podemos analizar y mirar con capacidad Superlupa. detectivesca y saber quién está detrás. Es muy fuerte, ¿eh? Es Y muy detrás fuerte. siempre hay personas vinculadas al gobierno, detrás siempre hay personas vinculadas a los directores generales de los bancos, detrás siempre hay gente, el hijo, del cuñado, el vecino, alguien relacionado con la política y alguien relacionado con los bancos. Lo Sí, decimos al final- abiertamente, sin decir el nombre. La semana que viene igual traemos ya a decir, mire, el hijo del presidente X está detrás de este fondo. El cuñado del presidente X, que demostramos que es el cuñado, está detrás de este fondo. Muchos de ellos además se montan con capital español en Luxemburgo porque encima se pagan menos impuestos, porque encima allí no pagan impuestos por las cesiones y además la información de la sociedad es opaca.
Claro, más ir aquí en España sí que hay un registro mercantil, pero tú puedes ir al registro mercantil y en caso de que exista el fondo buitre en un formato sociedad, no te va a decir, mire, aquí detrás este es el que manda. No, van a poner pues, cualquier cosa. Al final es muy difícil llegar a esta información. Después de investigaciones, y al final son muchos años, pues tenemos nociones de quién puede estar detrás, pero no está... Ya. Bueno, nos quedan unos minutitos de tiempo todavía, Ariana. Me gustaría que nos hablarais de ese derecho de tanteo y retracto. ¿Qué es exactamente? Es lo que te he leído anteriormente, el artículo que lo que permite es igualar el precio de compra. Claro, 1535 y sucesivos del Código Civil. Pero esto se consigue solamente judicialmente, porque cuando le decimos al banco, me acojo al 1535 del Código Civil, y el otro dice, pues yo me cojo a la ley del fútbol americano. ¿A mí qué me cuenta usted? Vaya usted a los juzgados y que un juez me lo diga. Si un juez no reclama, piensen que si los bancos devolvieran todo el dinero que han cobrado de más sin ir a juicio, las colas en los bancos serían milagrosas. Claro, diría, oye, acabo de ir al banco que me han dado 10.000 que me robaron hace unos años. Oye, he ido al banco y he pagado mi hipoteca por 20.000 euros cuando debía 120.000. Bueno, habrían unas colas tremendas. Entonces, hay que conseguirlo judicialmente. Y hay quien dice, uy, claro, pero entonces cobrará más el abogado que lo que gano. No es verdad, cobramos muy poquito, tanto nosotros como los profesionales del sector. Un porcentaje a éxito de lo que se recupere, un pequeño coste de procurador y vista. O sea, de verdad sale muy rentable defender tus intereses. Y además, una cosa muy bonita que creo que hemos hecho en Área Jurídica Global es que al final la ley, o sea, el derecho son leyes, pero también se apoya mucho de jurisprudencia. Tienen que haber casos anteriores ganados para que el juez tenga donde apoyarse y poder seguir adelante. Pues estos casos ganados son nuestros. O sea, al final hemos hecho que en España, a partir de hace unos años, la gente pueda ganar gracias a Área Jurídica. No todo el mundo tiene la preparación y la formación vuestra sobre el particular de lo que estamos comentando en estos programas. No todo el mundo, no todos los abogados. Yo me he encontrado con amigos que oye, sí, me han hablado de algo, pero le he preguntado a mi abogado y no tiene mucha idea, no sabe muy bien. Bueno, es que existen despachos de ley de segunda oportunidad, existen despachos de tarjetas abusivas, existirán despachos de reclamaciones bancarias, pero uno que lo haga todo... No. Pues no. Y después de tanto tiempo de trabajo que si me permiten, yo no sé cambiar el aceite a mi coche. Y bueno, pues cualquier persona que mi padre, que ha sido mecánico todavía, me dice, pero es que me ha salido un niño tonto. No sé cambiar el aceite. Sé que hay un de este, pero una vez vi un vídeo donde un señor le cayó de golpe en la cabeza y dije, yo no me meto ahí. O sea, cada uno a lo suyo. Y hay muchas cosas que para alguien puede parecer muy fácil y para mí no lo es, y cosas que nosotros estamos 30 años de experiencia en un mismo sector, además muy motivados en aprender y en ayudar al deudor, que aunque parezca muy obvio, no todo el mundo se ha enfocado. Si a mí o a nuestro equipo nos hacen preguntas jurídicas muy concretas sobre otros temas que no somos especialistas, pues le diremos al cliente, mire, tiene usted que ir a un especialista en divorcios o un especialista en accidentes de tráfico. Como debe ser. Pero en banca tiene que ir usted a un experto, despacho jurídico especializado en banca, que hay muy pocos, la verdad. Y menos como el vuestro. Área Jurídica Global. Teléfono en pantalla, por favor, no duden en pedir, reclamar información de lo que ustedes vean que necesitan, háganlo. Por favor, nos agradecerán el día de mañana que aquel día que usted estaba viendo este programa de televisión, alguien como ellos dos les hablaban de esas salidas económicas que todos buscamos en un momento determinado. Ariana, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. Gracias, Javier, muchísimas gracias. A vosotros siempre. ¿Te vas a quedar a la tertulia? Sí, todos los días queremos aprender. Hoy hay un tema muy interesante de juventud, adolescencia, Eso ¿no? es adolescencia programada. Valores, adolescencia programada está. Está muy bien. Pues muchas gracias por quedarte, gracias Ariana, gracias a los dos. Continuamos en Sin Fronteras. ¿Tienes más de 10.000 euros de deuda? ¿No llegas a final de mes? Debes conocer la ley de segunda oportunidad. Es un mecanismo europeo que permite rescatar a las personas que no llegan a final de mes. Antes se rescataba a los bancos, ahora se rescata a las personas. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero.